vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 12 de marzo del año 2014. En el análisis anterior abordamos básicamente el tema internacional. Quisiera que lo internacional ahora fuera muy cortito, simplemente la actualización de dos de los acontecimientos muy importantes, el tema de Ucrania, en el que con toda claridad se ve la visión geopolítica que están aplicando los actores para tratar de resolverlo. Putin intentando convertirse en el eje de los acontecimientos en esta parte del mundo para recuperar el poder y la visión que en su momento tuvo la Unión Soviética, con un modelo, decíamos la semana pasada, que intenta parecerse a la Commonwealth. Y por otra parte la Unión Europea, que está muy interesada en que la zona del Cáucaso quede fuera de la órbita de la influencia rusa y que está inquieta por las formas tan especiales de intervención que está teniendo en este momento el presidente Putin y que está creando una situación de enorme inquietud en el área. Es la primera vez en la que se puede apreciar la presencia de tropas que nadie sabe de qué país son. No llevan distintivo, no llevan en su uniforme nada que les identifique ni como rusas ni como ucranianas. Estas se están mezclando con los soldados que sí llevan sus insignias. Hay particularmente en la zona de Crimea, que es el punto neurálgico de este territorio, una enorme tensión por la abundancia de hombres armados que nadie sabe exactamente para qué están, ni a quién obedecen, ni con qué intención se van a manifestar. Y por otro lado, las negociaciones en el plano diplomático intentan convencer a Putin de que la mejor expresión política que puede tener en este momento Rusia es la de respetar la soberanía de los países pequeños, porque de otra manera todo mundo entenderá que él está queriendo reconstruir lo que se destruyó al final de la Guerra Fría, y eso traería seguramente problemas. El tema de la península de la Crimea, decíamos, ratifica la importancia geopolítica del conflicto, porque hay que recordar que ya desde el siglo XIX los países europeos, Inglaterra y Francia, apoyaron a Turquía en contra de Rusia por la expansión de los rusos en el área del Cáucaso precisamente. Entonces, hoy se está repitiendo este escenario. Habrá que ver cuáles son las medidas que se adoptan para neutralizar esta crisis, que por otro lado los chinos de alguna manera parecen interesados en querer comprar también. Hay que recordar que China ha estado tratando de convertirse en una figura importante en las negociaciones de la paz en Siria, y ahora está queriendo hacer lo mismo en esta región. China también tiene intereses hegemónicos geopolíticos, y para ellos esta expansión de su influencia a un área que para su país durante mucho tiempo estuvo, si no vedada, cuando menos era inalcanzable, pues ahora les da una posición muy ventajosa. Sobre el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que se van confirmando cada vez más la
terrible crisis económica que está viviendo este país. La situación de la inflación es la más alta que hay en este momento en toda América, la inflación que se está generando en Venezuela. Hace apenas 2 días se produjo una manifestación muy importante, no de gente ligada a los partidos, sino de médicos y enfermeras de los hospitales, en donde no hay las medicinas, no hay los recursos para que los hospitales atiendan las demandas de la población. Y llamó mucho la atención que la disposición del presidente Nicolás Maduro frente a los médicos y a las enfermeras fue como si hubieran sido los grupos más extremos y radicales que estuvieran protestando en su contra, sin entender que lo que se está presentando ahí es un reclamo legítimo, porque los médicos y las enfermeras se preguntan: ¿y qué le decimos al enfermo cuando necesita la medicina y nosotros no tenemos ni la medicina en el hospital ni posibilidades de conseguirla? Maduro ha declarado que la manifestación fue armada por la oposición. A él le resulta sumamente difícil entender que existe un desabasto que tiene molesta a la sociedad, y en este caso no solamente molesta, terriblemente preocupada, porque de no resolverse el abastecimiento de medicinas a los centros de salud, pues las consecuencias pueden ser verdaderamente dramáticas en este país. Venezuela está llegando a una situación límite. Su ineficiencia en el manejo de la economía está golpeando incluso a los grupos a los que antes estaba favoreciendo. La crisis es tan aguda que hasta el propio Nicolás Maduro entiende que va a tener que dejar de repartir petróleo a los cubanos, a los nicaragüenses y a los ecuatorianos, y que esto políticamente significará la pérdida de mucha de su influencia en esta zona, y quien le está manteniendo con sus opiniones y con su conocimiento del manejo de las manifestaciones, pues es el jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, que ha venido permanentemente dando orientaciones de cómo manejar a los grupos que están en rebeldía. El tema de Venezuela es un tema que parece de repente incendiarse en los medios de comunicación y luego se apaga. Se ve el esfuerzo que está haciendo Maduro por tratar de que el asunto no trascienda, pero Maduro parece no acabar de entender que los reclamos que están surgiendo en este momento están menos relacionados con los grupos de la oposición, no tienen un sentido partidista, sino los problemas que se están generando son producto de la crisis económica que él se niega a aceptar. En Cuba, en estos días acaba de morir una de las figuras más representativas de la revolución, Melba Hernández Rodríguez, a la edad de 92 años, fue una de las 2 mujeres que intervinieron en el asalto al cuartel en 1953 y al cuartel Moncada, y era considerada como una especie de los símbolos vivos de la revolución. La respuesta por parte de Fidel y de Raúl Castro ha sido muy emotiva, y sin duda para estos 2 personajes
la desaparición de todo su entorno tiene que pesar, aunque en apariencia brincan por encima de estas situaciones que golpean naturalmente el ánimo de los mortales. Nos vamos al tema de la política en nuestro país y en esta perspectiva del mes de marzo llama poderosamente la atención cómo se va marcando esta diferencia entre los dos grupos que integraron la alianza que llevó a Peña Nieto al poder. Mientras el grupo de Videgaray y su equipo en el área económica y el grupo de relaciones exteriores que antes manejaba Mid para el gobierno de Calderón en otra dependencia, ahora este personaje se ha convertido en una figura clave en esta serie de movimientos en el marco internacional que está haciendo el presidente Peña Nieto, en donde ha comenzado a enviar el mensaje de somos un régimen nuevo, somos un régimen propositivo, somos un régimen constructivo. Se presenta hacia afuera el Pacto por México como algo que ya está garantizado. Se habla de las reformas energética, educativa, fiscal, etcétera, como logros importantes consensados con la oposición, y la imagen hacia el exterior de la figura del presidente es una imagen bastante más optimista, bastante más aceptable de lo que es la misma personalidad del presidente al interior del país. Esto ha sido logrado precisamente por estos asesores que son los que van de manera permanente dándole orientación al gobierno y que precisamente en estos días se van a ver algunos de los frutos de estos viajes. En Davos, el día de ayer, se develó el misterio de quiénes son los mexicanos que integran la lista de los líderes del futuro. De los 17 latinoamericanos que se mencionan, solo 2 son mexicanos. Y de estos uno es Salomón Chertorivsky, actual secretario de Desarrollo Económico, o sea, una de las gentes de confianza de Videgaray, quien a los 39 años que tiene ha sido titular de la Secretaría de Salud a nivel federal, del Seguro Popular, de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán. Y la otra es Adriana Tortajada, que es la subsecretaria del Instituto Nacional del Emprendedor, en donde ella maneja la dirección de programas de emprendedores y financiamientos. Bueno, pues el hecho de tener a 2 de los personajes del gabinete involucrados en esta generación de los jóvenes dirigentes del futuro, me parece que es un homenaje al funcionamiento de este grupo que está trabajando con mucho sentido y está teniendo por lo menos un manejo de prensa que los favorece notablemente. No así le ocurre al grupo político. El grupo político, encabezado por Choaifet, pues ya recibió su primera pedrada, y esto no es un lenguaje retórico, sino desafortunadamente las pedradas fueron reales, cuando iba a Michoacán precisamente a tratar de convencer a varios de los líderes del sindicato de la necesidad de aplicar los criterios de evaluación, los cuestionarios de evaluación, tanto para los alumnos como para los maestros, para saber exactamente
¿Qué podemos esperar en nuestro país de estos planes que ahora se están manejando para mejorar nuestros sistemas educativos y hacerlos más competitivos? De poco nos sirve tener una planeación, por buena que ésta sea, si la planeación no tiene contacto con los maestros y con los alumnos que están en las aulas. Los planes no se vuelven exitosos en el papel, los planes se vuelven exitosos en el terreno de la realidad concreta. Pues a Choifet no le fue bien, pero por si el asunto no fuera ya suficientemente serio, resulta que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, visita un hospital en Buenavista, Tonatlán, que es la cuna de las autodefensas, en donde él dice que ya todo está bajo control, y en el momento en el que él está visitando el hospital, se produce una balacera provocada por los grupos de las autodefensas encabezados por los dirigentes que teóricamente le han garantizado a Osorio Chong que no van a crear problemas. Estos emprendieron la cacería de Hipólito Mora, a quien acusan de haber ordenado el asesinato de Rafael Sánchez, alias El Pollo. Tuvieron que sacar a algunos personajes de la reunión en helicóptero, y en el ámbito de la opinión pública queda la pregunta: ¿qué está pasando? Que el secretario de Educación es recibido a pedradas cuando va a hablar con los líderes de la educación, y el secretario de Gobernación, que todavía es mucho más delicado, tiene que presenciar un tiroteo de los grupos que le habían ofrecido que no iban a usar las armas si no era en defensa de las comunidades frente al ataque de los narcotraficantes. No cabe duda que este tema es un tema que se está volviendo particularmente complicado. Los teóricos de la política que han estado revisando el tema de México mencionan que la situación política del país es una situación que tiene elementos confusos, que se nota en algunas áreas geográficas que hay un trabajo en conjunto de la Federación con los gobiernos locales, incluso con los gobiernos municipales, y se puede considerar que ahí el país está creciendo y está estable. En cambio, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Tamaulipas, el escenario es totalmente diferente. Daría la impresión como si en estos estados se estuviera intentando deliberadamente crear una imagen de ingobernabilidad. En un artículo publicado recientemente en el periódico Excelsior, Roberto Saviano, que es un italiano que ha venido denunciando a los grupos del crimen organizado en Italia y sus repercusiones fuera de este país, autor de 2 libros que se consideran especialmente bien informados sobre el particular. Uno se llama Gomorra y el otro se llama 000. En estos libros este investigador ha estado manejando mucha información sobre las mafias italianas, sobre todo la Camorra, y cómo se proyectan las estructuras de estas mafias en los países latinoamericanos y en especial en México. Y Saviano dice que a él le da la impresión
en este artículo que publicó en Excelsior, de que los narcotraficantes están pensando convertir a México en una especie de base particularmente privilegiada para poder llevar a cabo sus acciones. Y esto tiene que preocupar a los mexicanos, porque si llegara a cuajar el proyecto de estos hombres, indiscutiblemente lo que los estados que ahora han sido espectadores afortunadamente de las luchas y los conflictos, pues desafortunadamente se verían involucrados en los mismos con toda una serie de consecuencias. El crimen organizado, dice Saviano, se ha vuelto más técnico, se ha vuelto más estructurado, ha tomado informes y ha tomado decisiones que van orientadas a convertirlos no solamente en grupos que exitosamente pasan la droga, la cultivan, la procesan y la pasan a los mercados, sino también como instituciones que son capaces de lavar de manera importante los recursos de su crimen en los mercados. El escenario que Saviano imagina es un escenario de una lucha desesperada entre los estados que el crimen organizado está escogiendo como bases para desarrollar su actividad, y los gobiernos que están también interesados en que estas situaciones no prevalezcan y se le dé al crimen un trato cada vez más efectivo para desmantelarlo y echarlo fuera. Las últimas aprehensiones hechas por el gobierno federal y la desaparición de uno de los líderes más importantes del grupo de los templarios nos hablan de que la situación en el país representa la decisión de los gobiernos, del federal al municipal, de no dejarse atrapar por esta mafia corruptora que sin duda tiene argumentos poderosísimos para convencer a la gente de colaborar con ellos, o cuando menos de no estorbarles, que ya en muchos casos significa un avance notable para el crimen. La estrategia de la zanahoria y el palo sigue operando con enorme éxito. Por un lado, le ofrecen a los funcionarios cantidades de dinero que ellos en la vida imaginarían siquiera tener, y en segundo lugar les ofrecen golpear a su familia, secuestrar a algunos de los integrantes de la misma, y con esto doblan a los encargados de la lucha contra el crimen, porque todo el mundo se siente vulnerable, y por otro lado todo el mundo siente que está solo en esta lucha contra estos elementos. Saviano reflexiona sobre muchos de los fenómenos que están ocurriendo, y para él resulta bastante claro el que el crimen organizado funciona porque tiene una motivación que llama a la gente a servirlo y a colaborar con él, y ese factor es el dinero. Particularmente los jóvenes que se salen de las empresas en las que trabajan para ir a trabajar con los narcos. Se viene un poco abajo el cuadro de decir que el crimen está nutriéndose de jóvenes que salen de las instituciones y no tienen trabajo. Sin duda habrá casos como estos, yo creo que eso no lo podemos negar, pero
Hay muchísimos casos de personas que estando en puestos importantes de empresas, en puestos importantes sobre todo de los aparatos de seguridad, de los equipos de alto rendimiento en el ejército, de los equipos técnicamente sofisticados, de los aparatos de inteligencia, lo que les paguen se los duplican, hasta se los triplican para tenerlos a su servicio. Y la sociedad posmoderna, cada vez más identificada con el dinero, pues si les ponen los dólares sobre la mano, cierran los ojos y no ven lo que pasa, y todavía peor, son capaces de colaborar con el crimen si la paga es muy relevante. El escenario internacional se vuelve cada vez más inquietante. Se habla de que la mafia china, la mafia rusa y la mafia mexicana están en una competencia frente a las mafias italianas, tratando de colocarse en los nuevos mercados. Las extensiones que se han localizado sobre todo del narcotráfico en nuestro país apuntan al África. Lo mismo la trata de blancas que opera desde nuestro país apunta al África, y los agentes de los servicios policíacos que están enfrentados a estos grupos, en la mayoría de los casos siguen sin tener una información adecuada de quiénes son sus contrincantes. Uno de los puntos de partida de la lucha contra el crimen organizado es no solamente la convicción de quienes participan en estas campañas de que su trabajo, su propósito, sus objetivos son los mejores, que esto deben tenerlo presente, sino el tener un mapa que les identifique dónde está el problema, cuál es la magnitud del mismo, cuáles son las relaciones, los nexos, las alianzas, las que se perciben como muy reales y las que uno supone que pudieran existir, separando claramente unos conceptos de otros, para que cuando se entra al combate contra estos grupos, pues se sepa exactamente qué se está haciendo y contra quién se están enfrentando. Los grupos de criminales tienen recursos suficientes para comprar un armamento que se va volviendo cada vez más sofisticado por una parte, y en segundo lugar cada vez más demoledor. Los misiles que se están vendiendo en Estados Unidos y que están comprando los narcos para utilizarlos en sus maniobras, están siendo vendidos en el mercado negro en $60,000 cada uno, que $60,000 no es cualquier cosa, pero para los narcos el dinero alcanza para eso y para más, y como los vendedores de armas carecen de escrúpulos, pues entonces entregan estos armamentos que luego son los que se utilizan contra el ejército, con resultados a veces demoledores por los daños a los vehículos y sobre todo los daños a las personas. El escenario de nuestro país, dice Savarino, es un escenario que pareciera augurar que algunos territorios van a quedar finalmente bajo el control de estas mafias, aliadas con los grupos políticos, aliadas con diferentes organismos para blanquear el dinero, y de esta forma garantizar que esa base es una base sólida para sus operaciones. Esto es lo que están pensando, planteando
y lo que ellos están vislumbrando. Si en este momento revisamos el panorama político nacional, fuera de los viajes del presidente y el trabajo, decíamos, del grupo de Videgaray en el área de relaciones exteriores, lo demás no resulta exactamente muy estimulante. Está el problema de los transportistas, que ha explotado en Tlaxcala y ha explotado en Oaxaca, y en los dos casos con una enorme violencia. En el caso de Oaxaca, además, prácticamente con la absoluta indiferencia del gobierno del Estado, que pareciera más interesado en que hubiera este tipo de motines que en cualquier otra cosa. Por otro lado, en el territorio de Michoacán, la coordinadora no ha dejado de llevar a cabo manifestaciones y ha sumado el grupo de la coordinadora a los normalistas. Ahora no solamente son los maestros, sino los normalistas los que están exigiendo toda una serie de privilegios, toda una serie de acuerdos para favorecer su crecimiento y su desarrollo. Sergio Sarmiento, el día de ayer, en uno de los artículos que él maneja, que son bastante objetivos, tiene al principio una cita de Sócrates en el libro del Critón, donde dice Sócrates: ¿piensas que un Estado puede subsistir sin ser derrocado si las decisiones de la ley carecen de poder y son descartadas e invalidadas por los individuos? Bueno, a mí me parece que la cita es una cita muy buena, en donde Sergio Sarmiento está poniendo el dedo en la llaga de lo que está pasando con los grupos de la coordinadora, lo que está pasando con los grupos normalistas, lo que está pasando con los grupos de las autodefensas. Es decir, hay elementos, como dice Sócrates, que un Estado puede ser derrocado porque los individuos descartan y desobedecen las decisiones de la ley. Y aquí eso es lo que está pasando en algunos lugares con gran inquietud. Dice Sergio: en México estamos acostumbrados a que los políticos y los grupos de poder desobedezcan la ley. En Oaxaca, un estado donde en la actualidad un grupo de normalistas mantiene secuestradas decenas de vehículos de transporte ante la indiferencia o la complicidad de las autoridades, esto es más común que en otros lugares del país. Las transgresiones se han hecho hasta ahora simplemente ignorando la ley. Lo que vivimos ayer fue otra cosa. El gobierno de Gabino Cue y el Congreso de Oaxaca firmaron una declaración política con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para destacar la ley de educación e iniciar un proceso de consulta con el propósito de determinar si en definitiva se aceptará o rechazará en Oaxaca. Según el secretario de Educación del Gobierno de la República, Emilio Choifet, el artículo 3º transitorio de la Ley General de Educación y el 12º de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen 6 meses para armonizar las leyes estatales con la nueva legislación federal en la materia. La fecha límite es este miércoles 12 de marzo. 18 estados han aprobado ya leyes de conformidad con esta disposición y al menos 7 las están discutiendo. En algunos estados hay claramente resistencia o también omisión,
pero en ninguno, excepto en Oaxaca, se ha firmado un acuerdo político entre el gobierno, el Congreso local y el sindicato para desacatar la ley federal. Esto me parece que es seriosísimo. Si se hace un desacato de la ley federal y además se hace en coordinación entre el gobierno y los grupos, pues entonces el Estado de Derecho automáticamente queda descalificado. El gobernador Gabino Cue ha gobernado hasta ahora aterrado o coludido con la Coordinadora Nacional. No solo se ha negado a reconocer los estudios realizados por alumnos de la sección 59, rival de la 22, sino que ha estado dispuesto a pagar quincenas y bonos de desempeño íntegros a los docentes de la CENTE, de la coordinadora, a pesar de que no se han presentado a trabajar durante meses. Ahora da un paso más al declararse en rebeldía ante una federación que corre con los gastos íntegros del sistema educativo oaxaqueño. La sección 22 ha amenazado no solo con suspender clases 48 horas este 11 de marzo, sino también con bloquear calles y carreteras. Sabemos que el gobierno oaxaqueño tiene miedo de usar la fuerza pública para mantener abiertas las vías de comunicación, por lo que se prevé para hoy una nueva jornada de parálisis y terrorismo en Oaxaca. ¿Podrá promover el gobierno federal un juicio político al gobernador Cue por su abierta desobediencia a la ley? ¿O tendrá que aceptar que la reforma educativa aprobada a nivel constitucional debe ser suspendida en aquellos estados en que los gobernadores no quieran o no se atrevan a aplicarla? El artículo de Sergio Sarmiento me parece muy atinado y poniendo los puntos sobre las íes en el tema capital. Si nosotros estamos aceptando este tipo de manifestaciones y las estamos avalando, la visión del Estado de Derecho desaparece en la sociedad, y cuando la visión del Estado de Derecho desaparece, no nos demos a robados si el siguiente paso es la anarquía en la calle, porque si nadie obedece a nadie, entonces aquí se valen muchas cosas. No es por demás recordar que en medio de todas estas manifestaciones han estado presentes siempre los grupos anarquistas. En el caso de Venezuela, curiosamente, la prensa trae la fotografía de un guardia del ejército venezolano que respalda a Maduro, correteando a unos encapuchados que han pintado en la pared las palabras "fuera Maduro". En Chile ha ocurrido algo semejante, ha ocurrido lo mismo en Brasil, y en todos los casos el símbolo que se utiliza es el mismo que se utiliza aquí en México, un círculo negro con una A negra en medio, que es el círculo anarquista. Esto está documentado. De hecho, la prensa ha sacado las fotografías y son los mismos que están posesionados de este auditorio de la UNAM, en donde tuvieron apenas la semana pasada una sacapela porque alguien llegó a querérselos quitar y entonces se armó un lío verdaderamente monumental. Por otro lado, el tema de las agrupaciones de autodefensa, realmente yo sigo sin entender qué es lo que está pasando allí. Se supone que en la visión que nos han contado en los últimos meses,
El grupo de los templarios había llegado a establecer una hegemonía sobre el territorio michoacano de tal magnitud y con tales características que los habitantes no tuvieron más remedio que defenderse ante la incapacidad del gobierno de hacerlo, lo cual es gravísimo, y decidieron entonces armarse. Y entonces, según esta versión, salieron los campesinos armados con sus escopetas hechizas, con rifles de calibre 22, es decir, las cosas pequeñas que puede tener un campesino para protegerse de los mapaches y los zorros en estos lugares. Pero fuera de eso, ningún armamento importante. En el lapso de 15 días, los grupos tenían AK-44, tenían fusiles de alto rendimiento con mira telescópica. Y la pregunta es, ¿de dónde? ¿De dónde surgieron este armamento que cambió las escopetitas, que desde luego no les iban a servir para nada frente a los narcos, por este armamento? Nadie ha preguntado eso, todo el mundo lo que discute es si tienen derecho a usar armas o no, pero nadie dice de dónde salieron estas armas, en particular cuando son un armamento que teóricamente solo lo puede usar el ejército. Han aparecido algunos con bazucas, han aparecido toda una serie de armamentos que son particularmente destinados a los ejércitos para mantener la paz, ahora en manos de estas personas con toda tranquilidad. Y entonces se produce de repente una reunión. Mireles, una de las figuras de estos grupos de autodefensa, hace un viaje en avión, en avioneta, para reunirse con alguien que se supone era uno de los dirigentes de los templarios, para tratar de llegar a un acuerdo en el que los templarios garantizarían ya no meterse con la sociedad civil. Llama la atención que estas cosas se hagan, particularmente porque a mí me resulta muy difícil entender que alguien confíe en la palabra de un narcotraficante. Algunos de los especialistas en estos temas dicen que algunos narcos son personas que cumplen mucho su palabra. Digo, a lo mejor esto es así y se pensó que la solución era una negociación, pero me parece que en un país donde hay un Estado de Derecho, los ciudadanos no pueden hacer este tipo de negociaciones con nadie, porque no tienen la autoridad para hacerlo. Es más, se están brincando por encima de la autoridad, están nulificando las autoridades que han sido electas por estas personas que toman decisiones que pueden ser felices o infelices las decisiones, pero al final están por encima de los principios de la ley y eso no es lo correcto. A raíz de que el avión se accidenta en el regreso, comienzan las preguntas de, bueno, ¿y el señor con qué derecho iba? ¿Y estos grupos qué representan? Y entonces irrumpen las autoridades federales en el área de Michoacán y dicen, aquí esto se acabó. Y entonces el secretario de Gobernación hace un anuncio diciendo, este fenómeno es un fenómeno que ha aparecido de repente y ya lo controlamos. Y dijo, ya lo controlamos hace casi 2 meses. Y esta es la hora en que los grupos de autodefensa no solamente no disminuyen, van creciendo, y a pesar de la explícita prohibición de que se movilizaran de un municipio a otro, han estado movilizándose en los municipios del estado de Michoacán en una especie de
burla provocativa al gobierno, diciéndole: tú di lo que quieras, nosotros aquí hacemos también lo que queremos. Las denuncias en el sentido de que estos grupos en realidad no son de autodefensa, sino son grupos que se dedican a proteger los intereses de algunas mafias, pues han brotado por diferentes partes. Jesús Silva Herzog Márquez ha hecho algunas denuncias y Germán Martínez Cázares ha hecho también una reflexión que a mí me parece que es interesante. Dice Germán Martínez que poco a poco el Estado mexicano ha cedido su imperio, regala pedazos de autoridad, cede poder, por buenas o malas razones, tiene rival y competencia, ya no es supremo ni es soberano. La consecuencia está a la vista: ciudadanos autodefendidos en Michoacán, policías paralelas en Guerrero, marchas por las calles de Sinaloa para exigir la salida de prisión del Chapo Guzmán, gobernadores soberbios, funcionarios enclaustrados, etcétera, etcétera. Nuestra democracia se convierte en una poliarquía, como decía Robert Dahl, profesor de la Universidad de Yale, recientemente fallecido, donde muchos órganos y autoridades se mandan solos. Todos los partidos siguieron la moda del exigir y ofrecer autonomía como medida para lograr la eficiencia, transparencia e imparcialidad en sus tareas de gobierno. Lanzaron el boomerang y ya regresa, incluso violento, para socavar la autoridad de los gobiernos legítimamente constituidos en las urnas. Ciertas tareas y misiones encomendadas sobre todo y originalmente al Poder Ejecutivo son competencia ahora de unos órganos pomposamente llamados autónomos, con personal y patrimonio propio, COFELCO, IFETEL, INEGI, etc. El resultado: una potestad del ejército desfigurada, un mando enclenque y la figura de un gobierno como esa variedad de queso gruyère que está llena de agujeros. Las autonomías han transformado la clásica división de poderes en pulverización del ejercicio del poder, sin coordinación, ni control, ni leyes secundarias para todos esos órganos autónomos. El sistema de pesos y contrapesos acaba convertido en un régimen de agitación administrativa por doquier, un mal de Parkinson's gubernativo. Aunque parezca exagerado, el problema de la delegación-cesión del poder es el mayor y tiene muchos años instalado en nuestra tradición jurídica y en la actuación gubernamental. Las autonomías de ciertas funciones estatales se extienden también a los pueblos indígenas, por lo que la Constitución las llama autodeterminación. Entonces la pregunta es sencilla: si los neozapatistas en Chiapas, autollamados ejército de un autogobierno que impide a los mestizos de Apatzingán armar su policía autónoma, ¿cuál es la diferencia? En los primeros la autonomía es de iure y en la segunda de facto, pero ambos están sustraídos de la autoridad votada por todos los ciudadanos. Y aquí, tanto Sergio Sarmiento como Germán Martínez están abordando un tema propio de la posmodernidad. Y este tema propio de la posmodernidad es que el poder ya no es lo que era. El poder está cambiando de manera sustantiva y tal vez los fenómenos que estamos apreciando no solamente reflejen estas indecisiones de la autoridad para hacer cumplir la ley, sino reflejen también que el hecho de que las variables sobre las que se ha soportado el poder durante los últimos siglos, de los últimos 5 siglos en la modernidad, pues se están cayendo, y al estarse cayendo el tema del poder se vuelve un tema que se refleja
en la incapacidad de los gobiernos de hacerse obedecer. Los gobiernos de Egipto, Túnez y Libia se cayeron porque fueron incapaces de parar las manifestaciones de protesta. Las manifestaciones de protesta en Venezuela en este momento reflejan el rechazo a la autoridad de Maduro, que, quiéralo o no, ha visto cómo su poder se reduce frente a una sociedad cada vez más exigente y agresiva. Hemos visto las manifestaciones en Brasil, en las favelas y fuera de las favelas. El escenario internacional en España, en Portugal, en Grecia, en los últimos años, una y otra vez nos ha puesto en evidencia que el poder concebido como esa capacidad de decisión que tiene un gobierno que le permite hacer las cosas, esto se ha venido desmoronando, se ha venido diluyendo y han comenzado a aparecer, como dice Moisés Naim en su libro precisamente El poder ya no es lo que era. Él dice, frente a el enorme poder que antes tenían los estados, los gobiernos, las Naciones Unidas, que está desapareciendo y se está colapsando, comienzan a aparecer los pequeños poderes, los poderes ligados a los grupos sociales que son capaces de organizarse, que son capaces de estructurarse y de tomar decisiones frente a los grandes poderes que siguen creyendo poder manejar las cosas, pero éstas se les salen de las manos. Él pone el ejemplo de las organizaciones no gubernamentales, pone el ejemplo de las redes sociales, pone el ejemplo de tantas y tantas acciones en las que la comunidad tiene en un momento dado más capacidad de acción que la que puede tener un gobierno y que la que puede tener una autoridad que está constituida. Dice Moisés Naim, el principal problema de quienes detentan el poder hoy es que los códigos del poder, es decir, toda la reglamentación para la aplicación del poder, se ha venido abajo. Si ustedes recuerdan, hemos comentado varias veces que las características de la posmodernidad son la desinstitucionalización, la desocialización y la despolitización, y la desocialización es el rechazo a los códigos de las instituciones. Entonces, en la medida en la que los gobiernos, en la medida en que los partidos, que las iglesias recurren a sus códigos tradicionalmente efectivos, chocan con una realidad que ahora no apunta en este sentido. Y vemos aparecer, mientras la Iglesia recuerda los principios inmutables de la verdad, vemos aparecer enfrente pequeños grupos muy radicales que el domingo se escribieron las mujeres sobre sus torsos desnudos 1001 lemas en contra de los códigos éticos de la sociedad en la que viven, porque este fenómeno es un fenómeno que se va volviendo cada vez más y más evolucionado. Savarino lo nota, Savarino lo percibe y dice que es uno de los elementos que tiene que entrar en el análisis cuando se revise el programa de lucha contra el crimen organizado, porque en esta lucha contra el crimen organizado los pequeños poderes de los narcotraficantes, confrontados con el gran poder de los gobernantes, parecen llevar la mejor parte los menos favorecidos que aquellos que tienen en su poder, según la ley, mucho más recursos que nadie para poder hacer las cosas. Dice Moisés Naim, se está perdiendo el principio de Weber que establecía que el único
monopolizador de la fuerza en un estado es el gobierno. Esto se está viniendo abajo y estamos viendo a los normalistas, a la coordinadora, a los transportistas, a los grupos de autodefensa y a todos las uniones de vecinos que no quieren que pase un puente, que no pase un ferrocarril, que no se construya una presa, a todos los pequeños grupos sociales poniendo en un predicamento al poder central de la presidencia y poniendo en un predicamento al secretario de Gobernación, al que lo hacen ver muy mal cuando, habiendo garantizado él con su palabra de que se terminaban las balaceras en estos lugares por la presencia de las autodefensas, tiene que salir en helicóptero porque las autodefensas se ponen allí a cazar a un personaje que a ellos les parece que tiene que ser eliminado. El escenario es complejo y visto desde la perspectiva del marco internacional me parece que todavía más, pero si no hacemos esta reflexión sobre lo que está pasando afuera y no nos damos cuenta de cómo nos afecta, el día de mañana pudiéramos despertarnos con un escenario terriblemente más negativo del que ya tenemos de por sí en este momento. Si les parece, dejamos ahí nuestro análisis y continuaremos la semana próxima.